Estimados amigos, soy Rodolfo Guerrero Martínez, de parte del grupo de prensa estudiantil jurídica de la carrera de abogado del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Nos complace hoy que nos brinde un poco de su tiempo el doctor Francisco Javier Ausategui Roig, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, España. Doctor. Buenas tardes, encantado de estar con ustedes. No, el placer es nuestro. A sabiendas de el derecho social, que el principio de los derechos sociales no alcanzaban un rango de derechos fundamentales que surgieron a partir del siglo XIX como formas de protección a los obreros, tanto frente a los infortunios derivados del ejercicio del trabajo como frente a los patrones, para regular las condiciones laborales de forma que no se permitiera el menoscabo de la dignidad humana, señalado así por la Enciclopedia Jurídica Latinoamericana de la Universidad Autónoma de México. Y con respecto a lo anterior, a la concepción de estos derechos sociales fue activamente disputada a nivel nacional e internacional a principios del siglo XX. Numerosas constituciones latinoamericanas y de Europa del Este, luego de la caída de los regímenes militares y de la disolución de la Unión Soviética, que otorgaron los derechos sociales un estatus jurídico equivalente a los derechos de la libertad. Y por su parte, la Declaración de Viena de 1993 exhortaba una interpretación de los derechos humanos según los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia. Y con esta entrada iniciamos la entrevista. Si usted, doctor, gusta añadir algo. No, está bien, está bien. Si está de acuerdo, comenzamos. Doctor Francisco Javier, desde la parte académica que usted desempeña como catedrático, ¿cuál es la finalidad de los derechos sociales? Bueno, los derechos sociales que son considerados o deberían ser considerados derechos fundamentales tienen mucho que ver con las exigencias morales que al final se reconducen a la dignidad humana, es decir, cuáles son las características, cuáles son las exigencias, cuál es la función de los derechos sociales, pues crear condiciones de vida en la que los individuos, más allá de su nivel de renta, de su situación social, de sus preferencias ideológicas, religiosas, puedan desarrollar en libertad y en igualdad sus propios planes de vida. Desde su opinión, ¿cuáles son las problemáticas principales para que pueda aplicarse la teoría y lleguen esos derechos a la sociedad? Bueno, eso es complicado. Los juristas en general, los abogados en general, tenemos que estar acostumbrados a reconocer la distinción, la diferencia que hay entre la teoría del derecho, lo que dice la ley, lo que dice el código, y la práctica. Sí. Eso explica por qué el derecho en muchas ocasiones es ineficaz. Y eso es especialmente grave o es especialmente sangrante cuando uno habla de derechos humanos o de derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque con independencia de que en nuestros países nosotros tengamos grandes declaraciones, constituciones, formemos parte de sistemas regionales o universales de derechos humanos, siempre está la realidad, claro, con la que ese texto, con la que ese proyecto choca. Los derechos sociales tienen mucho que ver con las condiciones sociales. La práctica, la efectividad de los derechos sociales tiene mucho que ver con las condiciones sociales, tiene mucho que ver con las condiciones económicas, no solo, y tiene mucho que ver con la voluntad política. En muchas ocasiones, y esto es algo de lo que hablaré luego, en muchas ocasiones se puede escuchar el discurso de que los derechos sociales son derechos caros, son derechos difíciles, son derechos cuya efectividad encuentra cortapisas que no afectan a otros derechos. Yo creo que eso teórica y prácticamente no es así, y la efectividad de los derechos depende de que detrás de los mismos haya voluntad política, y depende también de que la ciudadanía tenga una cultura y una formación en relación con los derechos, porque si no hay compromiso
ciudadano en relación con los derechos, ya podremos gozar de constituciones perfectas, de normas muy bien articuladas desde el punto de vista institucional, pero los derechos no van a funcionar. ¿Qué solución debe tener el derecho social para que sea efectivo? Bueno, tiene que ver con lo que veíamos ahora. Para empezar, por lo más básico, hace falta formación y educación en términos de derechos humanos. Claro. La efectividad de los derechos tiene mucho que ver con el compromiso de los derechos. Y esta formación y esta educación no solo es una cuestión de incluir en un plan de estudios en una facultad de Derecho, de Jurisprudencia, materias de derechos humanos, es algo que los ciudadanos deben empezar a estudiar en las escuelas, en los ciclos preuniversitarios. La efectividad de los derechos tiene que ver también con una voluntad política, tiene que ver también con el compromiso de los poderes del Estado. Con el compromiso de los poderes del Estado, tiene que ver con el compromiso del legislativo, del ejecutivo, del judicial, tiene que ver con el hecho de que el derecho internacional de los derechos debe ser tomado en serio. Debe ser tomado en serio. En América Latina ahora se está desarrollando una, creo, muy favorecedora teoría en relación con el control de convencionalidad, y eso supone tomarse el derecho internacional en serio. En definitiva, los engranajes que permiten o que tienden a asegurar la efectividad de los derechos son engranajes muy complejos, pero en todo caso tienen que ir en funcionamiento al mismo tiempo. ¿En qué país o países realmente se aplican los derechos sociales? Bueno, la efectividad de los derechos no es una cuestión de blanco y negro, no es una cuestión de todo o nada. Posiblemente y también hay que tener en cuenta que la efectividad de los derechos en general y de los derechos sociales en particular, por algo que diré luego en la intervención, los derechos sociales en muchas ocasiones se han presentado como derechos débiles. Esta efectividad ha estado muy condicionada por las crisis económicas. Y eso en Europa y en un país como España en particular lo conocemos de reciente, por desgracia, muy bien. Pero en todo caso yo creo que los derechos sociales tienen una razonable buena salud, donde han funcionado bien las estructuras que conocemos en términos generales como estructuras del estado de bienestar. Precisamente con respecto a España, ¿se aplica el derecho social? Los derechos sociales en relación con la crisis o como consecuencia de la crisis económica han sufrido un grave deterioro. Han sufrido un grave deterioro, lo que tiene que ver con un derecho social básico, que es el derecho al trabajo. Es posiblemente el derecho que más ha sufrido, pero luego hay también otros derechos que han sufrido en mayor o menor intensidad. Yo hablaría del derecho a la vivienda, yo hablaría de determinadas manifestaciones del derecho a la salud o del derecho a la educación. Doctor Francisco, agradeciendo el espacio otorgado, preguntarle, ¿qué temas impartirá para los profesores y estudiantes que acudan hoy y el día de mañana al curso de los desafíos de la teoría del derecho social? Bueno, de lo que se trata es de plantear de manera crítica cuáles son los elementos básicos a partir de los cuales se ha construido lo que podríamos denominar la teoría estándar de los derechos sociales, que no deja de ser una teoría devaluada de los derechos sociales, es decir, una teoría que afirma que hay derechos de segunda categoría, derechos menos importantes que otros, y esos derechos son precisamente los derechos sociales. Bueno, yo lo que voy a intentar es mostrar los rasgos básicos de esa afirmación e intentar desmontarla. Doctor Francisco Javier Ausautegui Roy, catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, España. Le agradecemos mucho el espacio otorgado. Muchas gracias a ustedes. Para la difusión cultural jurídica del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Hasta pronto, estimados amigos.